RTP. Le damos la bienvenida a la doctora Gilda Alcíbar. ¿Cómo está, ministra? Gracias por acompañarnos por de la forma invitación. presencial. Hemos empezado y estamos dentro del primer mes del inicio de clases. Hubo algunas cifras que se daban desde la Unión Nacional de Educadores sobre el estado de las infraestructuras escolares. ¿Cómo se inició clases? ¿Cuál es la evaluación de estas primeras semanas? ¿Y qué puede decir el Ministerio ante lo que se ha señalado también? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y la invitación. Lo primero es que desde el mes de noviembre que nosotros ingresamos al Ministerio, siendo de Guayaquil y la costa y conociendo que el invierno tiene afectaciones importantes, comenzamos con un proceso de diagnóstico de las instituciones educativas que iban a comenzar clases el 4 de mayo, que es el periodo Costa Galápagos, y las clasificamos por nivel de riesgo. Durante estos 4 meses de invierno trabajamos de la mano también con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, haciendo seguimiento. Hubo casos donde desbordamiento de ríos, deslaves, tuvieron implicaciones importantes como en la provincia de Los Ríos, en Milagro, y actuamos con lo que correspondía en ese momento. Suspender clases, terminar 2 días antes como hicimos en Milagro, y para el regreso nos dedicamos también al proceso de el mantenimiento integral que estaba planificado, pero también el mantenimiento emergente en aquellas instituciones que tuvieron afectación y no estaba contemplado este tema. Con esto nosotros trabajamos sobre 242 instituciones en mantenimiento por el invierno durante estos 4 meses. Hay 20 instituciones que tuvieron afectaciones mayores, Provincia de Los Ríos, Milagro, Durán, y que durante este 4 de mayo no estuvieron listas para iniciar clases. Son 20 instituciones. Estos niños y jóvenes en algunos casos están con clases semipresenciales, porque logramos habilitar un pabellón de aulas, no todos, en otros estamos todavía en proceso de rehabilitación de los espacios y están en clases virtuales. Pero el trabajo que se está haciendo y la meta es poder en el mes de mayo subsanar estas afectaciones para que ellos puedan retomar. Son 20 instituciones con afectaciones nuevamente graves que no permitieron que los niños comiencen clases, de un universo de alrededor de 9.400 que regresaban a clases en Costa Galápagos. Hay que tener en cuenta que la infraestructura educativa ha tenido descuidos de varios gobiernos de décadas, y nosotros estamos en un plan fuerte de rehabilitar, de hacer mantenimiento. En algunos casos lo que falta es mantenimiento. Okay. Trabajamos con las unidades educativas, sus rectores, sus comunidades y por supuesto el equipo del ministerio, porque es un tema que lo tenemos muy claro, pero que también está sobre la mesa para seguir teniendo acciones y resultados. Ministra, siempre es importante saber dónde están estudiando nuestros chicos y cómo está la escuela o el colegio, pero pocas veces se repara en la calidad de la educación. ¿Qué evaluaciones están haciendo para identificar los déficits o los avances que se tienen en materia educativa en un país donde hay baja comprensión, niveles de comprensión lectora, bajos niveles en matemáticas, en lógica? Bueno, nosotros tenemos en el país el INEVAL, que es el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa y que hace las pruebas anuales de cómo está el desempeño y los conocimientos de nuestros niños. Hay que tener en cuenta una realidad, pues una realidad a nivel mundial, que es que estos niños del 2026 fueron, si están en primaria, fueron quienes tuvieron la afectación en su aprendizaje en pandemia. Un niño en edad preescolar o en años iniciales que tuvieron clases virtuales por pandemia, no había otra opción, su nivel de desarrollo cognitivo y de aprendizaje sí sufrió una afectación, porque a esa edad hay que aprender jugando, hay que aprender con los pares, hay que aprender en el aula de clases, y les tocó adaptarse, siendo muy chiquitos, a aprender frente a una pantalla. Entonces, sí hay una afectación en la comprensión lectora, en los resultados en lengua y literatura, en el razonamiento matemático, que se desarrolla, como digo, desde muy chiquitos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos ya el proceso de evaluación que hace este INEVAL para poder tener los resultados y dar sobre esos resultados estrategias metodológicas que nos permitan ir revirtiéndolos. Hay que tener claro que en educación, al menos en aprendizaje, los resultados y los cambios no se ven de un día para otro, se ven en varios años, pero hay que comenzar a hacerlos porque no podemos dejar que los efectos de la pandemia sigan afectando a nuestros niños en sus procesos de aprendizaje. Ministra, en cuanto a
temas de deserción escolar, no sé si ya tenga datos. ¿Existió en este nuevo año lectivo Costa? ¿Bajaron esos niveles que antes existían? Del tema de deserción escolar, el Ministerio tiene un programa que precisamente busca que los niños y jóvenes regresen a las aulas. Algunos han desertado por diferentes razones, no solamente la parte económica, a veces temas de seguridad, conflictos familiares. Con este programa que se llama Todos al Aula logramos reinsertar alrededor de 89.000 niños. Para este año 2026 las cifras todavía no están cerradas porque el proceso de clases comenzó el 4 de mayo, estamos todavía en matrículas extraordinarias. De todas formas, hay un seguimiento que hacemos en el Ministerio y nuevamente este plan de Todos al Aula se reactiva constantemente porque el objetivo es no solo que los niños y jóvenes que hayan salido regresen, sino que se mantengan y se gradúen. Esos son nuestros dos grandes indicadores de éxito y sobre esto hay una visión académica, que es pues que aprendan, que puedan reinsertarse, pero también socioemocional, porque un niño que deja la escuela al momento de reingresar tiene que tener un acompañamiento, incluso a veces las familias son parte también de estos procesos. Adelante, César. Ministra, cuando uno ve las pruebas que se han tomado en el Ecuador, las PISA-D, las ERCE, y compara, donde puede ser comparable con otros países de la región, estamos en el promedio un poquito más arriba. Pero luego uno va a hablar con un profesor azuayo, en mi caso un abogado guayesense, va a hablar con un profesional de Pichincha y te dicen, los chicos que llegan a la universidad o se inauguran en la profesión a veces tienen deficiencias fuertes. Entonces es un poco relativo el tema de la calidad educativa en lo básico todavía en el Ecuador, un tema histórico. Y estamos introduciendo, sin embargo, nuevas cosas. El tema de la educación financiera, hay quienes piden reforzar la educación digital. ¿Cómo balancear que todavía cargamos con retrasos, digamos, en los niveles educativos de lo básico, gramática, aritmética, inglés, y nos estamos introduciendo a lo nuevo? ¿Cómo hacer las dos cosas a la vez? Bueno, lo primero es que esta brecha que siempre ha habido en el ingreso a la educación superior y la queja de quienes trabajan en universidades e institutos sobre los perfiles que reciben de graduados de bachilleres, también es algo que estamos trabajando porque ahora el Ministerio, al ser fusionado, también tiene lo que antes era CENESID, que ahora es el Viceministerio de Educación Superior. Y uno de los grandes desafíos es poder disminuir esa brecha y tener un perfil de egreso del bachillerato que tenga mejores competencias y esté lo más alineado al perfil de ingreso de la educación superior. Retomando la pregunta de cómo poder hacer ese equilibrio entre estas competencias básicas, competencias blandas que se llaman en algunos casos, de nuestros estudiantes versus las nuevas competencias que estamos desarrollando, para mí la clave es precisamente la visión integral que tiene que tener este nuevo currículum, porque nosotros de todas maneras tenemos todavía un currículum que ha ido mejorando, que tiene una nueva, va teniendo actualizaciones, pero métodos siguen siendo memorísticos en algunas aplicaciones de docentes. Entonces, cuando al estudiante se le comienza a enseñar, para esto hay que capacitar a los profesores, bajo una lógica de competencias. ¿Qué es un currículum por competencias? Es saber hacer en contexto. Entonces, esas habilidades que nosotros tanto reclamamos, que hacen falta para nuestros niños, de pensamiento crítico, de lectura comprensiva, ya no se hacen de forma memorística, sino que se hacen en contexto, con casos reales, con pruebas que realmente miden lo que ellos tienen que desarrollar. Y en paralelo, estas competencias nuevas, que a mí me parecen muy interesantes, de saber ser ciudadanos de este mundo y de este siglo, educación financiera, el manejo de la información, el manejo de la inteligencia artificial como una herramienta que hoy es, no sé, ChatGPT, mañana es Cloud, pasado mañana es otra herramienta, es cómo fortalecer lo humano y lo básico para poder enfrentar esto. Es un trabajo de largo aliento, no se logra de un momento a otro, pero hay que tomar al toro por los cuernos, identificar el problema y revisar el currículum y su aplicación de manera integral. Ministra, aprovechando también su ampliación de competencias y lo que hoy abarca el Ministerio de Educación, y lo conversábamos al inicio, ¿no? También está la educación superior. Quiero preguntarle en qué parte o en qué medida podría intervenir, por ejemplo, su ministerio en cuanto a lo que nuevamente presenta la Universidad Agraria, que es problemas ante una crisis y una también serie de denuncias de inestabilidad y piden la salida del interventor que en estos momentos se encuentra en su universidad. Esto me da paso a su vez también
también para consultarle como una segunda pregunta. ¿La evaluación de las universidades va a cambiar para este nuevo periodo o qué se va a realizar? Dos preguntas en concreto: universidad agraria y la evaluación para las universidades. Bueno, lo primero en relación a la educación superior y las universidades, sean públicas, privadas o confinanciadas, son instituciones que tienen autonomía. Específicamente el caso de la universidad agraria está siendo intervenida por el Consejo de Educación Superior, exacto, que es un órgano colegiado que no forma parte del ministerio, sino que es un organismo independiente. Es un organismo formado por académicos que atienden los casos relacionados a la gestión académica y administrativa de las instituciones. La intervención se ha hecho, pues yo estoy al tanto, evidentemente como funcionaria pública y como académica estoy al tanto de la situación. Sé que hicieron el día de ayer un cambio en la comisión interventora. Desde la semana anterior se cesó la comisión interventora que estaba. Se hace un concurso, entiendo que ayer ya fue seleccionada la nueva comisión y se va a posesionar estos días, si no es mañana jueves, el viernes, pero eso lo maneja el Consejo de Educación Superior. Nosotros desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a través del viceministerio, lo que trabajamos es la asignación de recursos año a año que se hace para las universidades públicas a través de una fórmula que mide su desempeño, mide sus resultados, su crecimiento en matrícula, la permanencia de sus estudiantes y oferta académica. Eso en relación a la universidad agraria, y nuevamente pues es un proceso que lo maneja independientemente, el CES. que no le rinde en este caso ningún tipo de cuentas a su jurisdicción, a su ministerio. No tiene, no está jerárquicamente conectado. Dentro del organismos del CES sí tenemos nosotros representantes, pero somos, o sea, es parte de un órgano colegiado donde somos 3 representantes pues de un número mayor de quienes conforman el organismo. Eso en relación al tema específico de la universidad agraria. La otra pregunta, ¿me recuerdas? La otra pregunta era sobre si va a cambiar, por ejemplo, el modelo de evaluación. La evaluación y acreditación de las universidades. Ok, esto funciona también con otro organismo colegiado, asimismo independiente del Ministerio de Educación, que se llama CASES, que es el Consejo de Acreditación y Calidad de la Educación Superior. El CASES, formado por académicos, que incluso tienen las mismas características y perfil que debe tener un rector universitario, hace modelos de acreditación y evaluación, primero para instituciones educativas a nivel de universidades, institutos, carreras y programas que son maestrías. La acreditación institucional tiene que revisar sus modelos cada vez que se realiza nuevamente, y la próxima acreditación, si no me equivoco, es dentro de 3 años. Entonces los modelos se revisan y se actualizan bajo una serie de criterios que hablan de la gestión administrativa, investigación, vinculación, resultados de aprendizaje y estudiantes, que son estas grandes dimensiones que se evalúan en la educación superior. Ministra, hace más o menos unos 2 meses, puede ser un poquito más, acá teníamos una entrevista que nos hablaba sobre un proyecto de ley para incluir la dualidad dentro de la educación, planteada desde la universidad, pero luego también planteada desde el último año. ¿Se ha comprendido lo que es la educación dual y es aplicable realmente al Ecuador? Sí, claro que sí, es aplicable. Esto requiere una colaboración muy cercana del sector productivo, empresarial y de las instituciones académicas. Les puedo decir con mucho gusto que en la educación superior pública, a nivel de institutos tecnológicos, nosotros tenemos 54 institutos tecnológicos que son públicos, y esos sí están directamente en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. De estos institutos hay varios que tienen carreras en modalidad dual, sobre todo en aquellas zonas donde el desarrollo empresarial e industrial es mucho más grande y los estudiantes pueden trabajar de la mano con el sector productivo. Ayer estuve justamente en Manabí haciendo recorrido, he estado toda esta semana recorriendo costa para el inicio de clases, tanto de escuelas y colegios como de institutos. Ayer en Manabí estuve en el Instituto Luis Arboleda, queda en Manta. Tiene 13 carreras, es un instituto público, gratuito, 13 carreras, de ellas me parece que son 6 o 7 que son en modalidad dual. Carreras como logística portuaria. Entonces Manta, estando en un puerto, tiene la opción de enseñarle a estos niños y a estos jóvenes su carrera en modalidad dual. Pero esa relación empresa
que se vuelve ya no solo una empleadora, sino también un espacio de aprendizaje práctico. Pero ¿por qué no se lo aplica a la escuela? Por lo menos al último año, porque quizás es algo de experiencia que le permite al chico tener una guía para saber qué hacer cuando se gradúe. Precisamente esta nueva ley de educación dual lo que busca es ampliar el modelo. Eso es un modelo muy exitoso, por ejemplo, en Alemania. En Alemania la formación dual va desde el bachillerato, desde el colegio, y permite que cuando los jóvenes se gradúan del colegio tengan ya una inserción mucho más rápida mientras en paralelo estudian su educación superior. Con esta nueva ley nosotros podemos trabajar dentro de los colegios que tienen bachillerato técnico. Entonces nos va a permitir implementar este bachillerato técnico también en modalidad dual. ¿Por qué no en los otros tipos de bachillerato, ministra? Primero porque no está enfocado en todo tipo de perfil de egresos, sino sobre todo en perfiles de egresos que tengan competencias técnicas que se puedan implementar dentro de la formación dual en sectores empresariales afines. Segundo, porque la implementación tiene que ser progresiva. Entonces hay que entender que se necesita no solamente a las escuelas y colegios, sino también a estos pares formadores que son las empresas. Ministra, yo quiero retomar su respuesta sobre el tema de las competencias. Usted mencionó incluso el tema de finanzas, temas de inteligencia artificial. ¿Se ha pensado en hacer una reforma a la malla curricular del sistema educativo para justamente incluir quizás más materias que tengan que ver con finanzas personales? Y creo que, por ejemplo, cuando estuve en el colegio me hubiera servido muchísimo saber un poco más de eso, o tratar de acoplar mucho más el tema de inteligencia artificial, conociendo igual nuestras limitaciones dentro del sistema educativo. Claro que sí, nosotros estamos en el Ministerio trabajando una reforma curricular, porque cuando uno habla de currículum no solamente habla de materias. Las materias son como estas unidades que fácilmente uno identifica, pero hay conocimientos y competencias que se desarrollan de forma transversal y que tienen que estar definidas en qué es lo que nosotros queremos que sepan hacer nuestros estudiantes cuando se gradúan. Esta nueva reforma curricular que se está trabajando tiene esta visión de trabajo por competencias, de estudio y aprendizaje por competencias, y ahí se va a poder determinar la carga horaria, la cantidad de materias y cuáles son ejes transversales que se van a enseñar dentro de nuestra educación pública y también la educación privada, pues que hay la recomendación de los currículums. ¿En cuánto tiempo estaría esa reforma? Se está trabajando todo este 2026, se viene trabajando desde el año anterior 2025, pero sí requiere un análisis de la experticia propia, pues, de la pedagogía, la didáctica y sobre todo esta visión de ya salir de un currículum memorístico para pasar a un currículum que permita a nuestros estudiantes ser realmente ciudadanos con un perfil más adaptado a este mundo y a lo que requieren. La última pregunta la hará César Flores Cordero. Yo lo he comentado desde que, nos vamos a acordar desde que Munilla está raya como mero pasante. En una época nos sentimos como conejillos de indias los chicos, porque vivimos algunas reformas curriculares. Se acabaron los bachilleratos viejos, Quibio, FIMA, luego se dio espacio a optativas, hubo varios cambios en la época escolar por la que yo viví. Creo que la reforma de su antecesora inmediata fue la séptima, esta sería la octava en un periodo bastante corto. ¿Hace daño a lo mejor, ministra, no cree, hacer tantos cambios de fondo en el país, o a lo mejor es lo necesario mantener ese tipo de agilidad para avanzar con los tiempos? Bueno, realmente esta reforma no sería la octava, sino que es parte de lo que se venía trabajando anteriormente. O sea, nosotros hemos mantenido ese trabajo que se vino realizando desde el 2025 con mi antecesora, porque es un trabajo que está bien pensado. Ahora, el tema de las reformas hay que entenderlas como procesos de actualización, no son necesariamente cambios de borrar e ir de nuevo. La educación, como cualquier proceso humano, es de dinámicas constantes. Entonces tiene que tener actualizaciones, y si uno lo ve a lo largo del tiempo, y recordar esas palabras como antes, bueno, en mi época y en la época de algunos, quizás éramos bachillerato FIMA, Quibio, después hubo otro cambio, desde su época. Pero cuando se hizo este cambio de sacar Quibio y FIMA, realmente fue hace como 20 años, entonces a nosotros nos parece que fue ayer, pero fue hace algunos años, y en ese tiempo han cambiado las dinámicas del mundo actual. La tecnología, el acceso que tienen nuestros jóvenes a dispositivos, a tecnologías, la penetración del internet, hace también que los métodos educativos tengan que ser actualizados con los currículums y sobre todo con la formación de los docentes. Gracias, ministra. Un gusto haberla tenido, se haya dado el tiempo para visitarnos. El gusto Muy es mío. gentil. Gracias. Vamos al corte comercial.
RTP